revista Punto Cero. Huellas del pasado. Educación. Tecnología. Baja visión. Ciegos en el mundo. Participación ciudadana. Punto Cero. Número 6, 29 de octubre de 2020. Hola a todos. Estamos una vez más en Punto Cero para traeros las noticias de actualidad. En esta ocasión son 5 noticias las que vamos a poner en valor. 4 son buenas y una mala, así es que casi mejor que empezar por la mala, ¿verdad? Que luego nos quede mejor sabor de boca. En todas las grandes organizaciones, sobre todo cuanto más grandes son, pues hay más riesgo de que ocurran cosas como la que os voy a comentar, ¿no? En nuestra delegación territorial de la ONCE de Madrid teníamos se puede decir un compañero, porque llevaba 32 años con nosotros, profesor de ajedrez y organizador de todas las competiciones que había en el Club Deportivo ONCE Madrid, que realmente el único deporte que se hace es el del ajedrez, ¿no? Que ha tenido una gran evolución en esta pandemia, nos ha traído muchas cosas malas, nos está trayendo muchas cosas malas y alguna buena como que los ajedrecistas afiliados estamos aprendiendo a jugar en internet, por ejemplo. Pues bien, decía que este compañero, Federico Sodillo, ha dejado de estar dentro de nuestra institución por razones que no tienen suficiente justificación, que nos gustaría que volviera, que es el puntal del club, es el organizador, como decía, de todas las competiciones, y sin Federico va a ser muy difícil, porque las labores que él hacía desinteresadamente, conseguir que se hagan incluso pagando, será complicado. Pero bueno, habrá que pedirle a los responsables de la ONCE que no dejen caer en Madrid al club decano de la Federación Madrileña de Ajedrez, que llevamos desde 1947 participando regularmente todas las temporadas en las ligas de Madrid. Somos uno de los clubes más antiguos de España, no es difícil imaginarlo, ¿no? Desde 1947 pocos son los que nos superan, alguno por Cataluña hay. El propio de Cataluña también tiene nuestra misma edad, pero ellos no son decanos por lo que digo, ¿no? Porque hay algún otro que nació antes. Bien, pues ojalá se solucione este tema. Luego me tengo que referir a un compañero de la revista, a Ernesto de Gregorio, periodista, que ha enviado 2 cartas al país, las 2 se las han publicado. Felicidades, Ernesto, porque eso no es fácil y sobre todo en un corto periodo de tiempo. Alguna razón debías de tener en ellas. Y desde luego en la primera, que denunciabas los patinetes, las bicicletas, todas estas dificultades que nos ponen estos elementos callejeros, que te los encuentras aquí, allí, en el otro lado, por cualquier parte de la acera, en fin, es un auténtico desastre. Bien sea por dejadez de los usuarios, por desconocimiento, porque los extranjeros no conocen que en España los ciegos nos movemos con frecuencia por las calles, a diferencia de sus países. Hablo fundamentalmente de Europa, exceptuando Portugal, y claro, pues no tienen esa conciencia. Habría que hacerles además un reglamento, porque claro, cuando ellos van por la acera, como decía el otro día un compañero, sorteando personas como si fuéramos pivotes, pues no son conscientes, incluso los españoles, de que están sorteando a una persona ciega que puede tener un movimiento brusco en ese momento por cualquier motivo, y lo mismo
Y lo mismo hay un problema más que serio, ¿no? Porque golpean fuerte las bicicletas y también los patinetes. De modo que ese escrito que hizo en El País, pues no sé si será ese escrito, pero quiero pensar que sí. Escuché antes de ayer al alcalde de Madrid que se iba a hacer un reglamento especial, un código, se iba a incluir una orden del ayuntamiento que se iba a sancionar a los que dejaran bicis y patinetes de forma irregular, sin respetar las normas que están establecidas para este tipo de elementos. Así es que, Ernesto, muchísimas gracias en primer lugar y al mismo nivel, felicidades, y espero que en el segundo escrito también tengas éxito, que nos va mucho en ello a las personas ciegas, deficientes visuales y discapacitados en general. Ya lo contaremos. Vamos a dejar ahí un punto de intriga. Bien, el tercer punto es felicitar a la ONCE porque, bueno, pues gracias a la pandemia también ha descubierto que existe Internet y que a través de sistemas de comunicación online nos podemos comunicar de forma ágil y podemos escuchar conferencias y podemos estar en sitios que nos expliquen, podemos tener reuniones, asambleas, podemos tener reuniones entre afiliados, etcétera, etcétera. Lo que no me gusta tanto es que, en fin, yo voy a decir una frase y como dice el dicho popular, al que le pique que se rasque, ¿no? Pero la ONCE ya no solo vende juegos, también vende ocio y cultura. Que revisen las tarifas que tienen puestas para algunas actividades. No es concebible que haya que pagar 6 euros por una visita virtual al Madrid de nuestro ilustrísimo Galdós, ¿verdad? No tiene lógica. En fin, al compañero de Coruña o compañera de Cádiz, pues seguro que les entusiasma. Los de Madrid más o menos podemos conocer. Así todo nos apuntamos a la actividad, pero en fin, 6 euros nos parece no excesivo. Hay otras palabras en el diccionario que lo definen con mayor rotundidad y que yo no utilizaré. La cuarta propuesta que os traigo es que en casa del herrero cuchillo de palo, ¿verdad? Soy algo refranero, lo siento. Sinceramente, que este domingo pasado el Club 11, antes llamado Club del Afiliado, es decir, donde se ubica en la web de la ONCE todas las actividades que tenemos las personas ciegas para leer libros, para bajarnos información de la ONCE que se publica en los medios de comunicación, otras noticias que pone la ONCE, poder consultar documentación acerca de la ceguera, bueno, un sinfín de magnífica información de la que dispone la ONCE para las personas ciegas, que hasta entonces no se puede decir que no fuera accesible. Lo que no era usable. Accesible era porque he entrado, he visto lo que he necesitado, pero que era farragoso, farragoso donde los haya. Ahora ya no. Ahora se ha allanado el camino y habrá tendremos la posibilidad, muchos más afiliados, de verlo mejor, más fácil, más ágil, y otros de poder entrar y enterarse, que hasta ahora, por desconocimiento de la materia, es decir, aquellos que tienen que tenemos más de 55 años, pues francamente lo tenemos difícil, ¿no? Porque no somos internautas de nacimiento precisamente. En aquellos tiempos los ciegos estudiábamos, por ejemplo, metiendo numeritos en cajitas para hacer las operaciones matemáticas, era como un panel y unos pivotes que llevaban el número en un extremo y los metíamos y realizamos las operaciones pues como si se hiciera en la pizarra, ¿verdad?
Bien, y para finalizar me vais a permitir que me ponga una mascarilla. Lo siento porque la voz se pierde un poco, ¿no? Pero yo creo que la ocasión lo merece. El Hotel Romareda de Zaragoza, que está dentro de la cadena de hoteles de Ilunion, de nuestro grupo de empresas, hotel que conocí bien antes de su remodelación porque allí era el cuartel general de las actividades deportivas que se hacían a mediados, finales de los 90, cuando servidor tenía la responsabilidad del deporte en la ONCE, y este hotel acaba de recibir la placa al mérito turístico de Aragón. Olé, 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 muchas felicidades, era más que merecido por su dedicación a acoger a enfermos COVID durante el estallido de la pandemia. Esperemos que no tenga que volver a utilizarse para este menester y que el rebrote que hay ahora tengamos todos cabeza para poderlo solventar adecuadamente. Os he quitado un ratito a los que veis de cara fea con mi mascarilla. Hasta la próxima. Pues nada, hoy volvemos a tratar el tema de educación. En estos días se está llevando a cabo en el Congreso la negociación de las enmiendas de la LOMLOE, que como ya la mayor parte de la gente sabe, es la nueva ley de educación. Durante estos últimos años, con gran esfuerzo y trabajo y muchas reuniones, las asociaciones y organizaciones ligadas a educación hemos estado trabajando para conseguir una ley en la que quepamos todos. Hace ya unos años, la mayor parte de estas asociaciones, unidas a sindicatos e incluso a algunos partidos políticos, nos unimos en una gran plataforma en torno al denominado Foro de Sevilla, un foro que se formó con profesores de distintas universidades y que se llamó Redes por una nueva política educativa. En todas estas organizaciones entre todas estas organizaciones, se elaboró un documento que se llamó Documento de Bases de cómo entendíamos la educación en España. Este documento fue resumido en un decálogo que marcaba las líneas de la futura ley. Es un documento que se puede ver en la página web o en el blog de Redes por una nueva política educativa. Este documento fue firmado y asumido por la mayor parte de los grupos políticos de los que hoy llamamos progresistas: el Partido Socialista, Izquierda Unida, Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña. En todos estos partidos políticos que hoy se denominan progresistas firmaron en su día este documento. Por este motivo, cuando el PSOE ganó las elecciones en el año 2019, pues se abrieron grandes expectativas, ¿no? Expectativas que pronto se vinieron abajo cuando el propio PSOE presentó su proyecto de ley, conocido, como he dicho antes, por LOMLOE, y en el cual, a pesar de tener grandes mejoras respecto a las leyes anteriores, pronto pudieron verse también sus grandes carencias. Estas carencias tienen su origen en un punto principal, y es que se hace de espaldas a la comunidad educativa. El mismo error en el que han caído las anteriores leyes de educación, ¿no? Una vez analizada el proyecto de ley por parte de las diferentes organizaciones y asociaciones que formábamos Redes, se prepararon por parte de la plataforma una gran cantidad de enmiendas que pudieran dar a esta ley un carácter más parecido a lo que había sido el documento de bases.
fue decepcionante comprobar cómo de estas enmiendas preparadas en tiempo récord, porque había que presentarlas lo antes posible y apenas hubo tiempo para prepararlas, y después del análisis profundo apenas han sido recogidas para ser negociadas en las diferentes ponencias de la Comisión de Educación, ¿no? La pregunta que nos hacemos es ¿por qué hacen los políticos una ley cuando realmente no tienen los conocimientos en la materia como lo tiene la propia comunidad educativa? ¿Por qué no cuentan con la comunidad educativa? Hay quien dirá que habitualmente las leyes de educación tienen un carácter ideológico y por eso el cambio de leyes en función del gobierno de turno, ¿no? Y que ese carácter ideológico es el que hace que no haya un consenso que nos permita tener una ley consensuada y duradera. Pero no solo es la ideología. Hay partes de la ley como es la inclusión, que es el aspecto que nos debe preocupar en este programa, en el cual tratamos habitualmente temas de accesibilidad y defensa de los más vulnerables, como son las personas con discapacidad. Nos debe preocupar porque son totalmente transversales, ¿no? Y donde la ideología es solamente superficial y donde creemos el problema pasa a ser, más que la ideología, el problema económico, la falta de una financiación adecuada. Pero sobre todo, posiblemente el problema más importante sea la falta de empatía por parte de los poderes públicos con las personas más vulnerables y el desconocimiento del problema, ¿no? No se explica de otra manera, sino que apenas hayan sido incluidas la mayor parte de las enmiendas relacionadas con la inclusión. Hay que recordar que la ONU ya nos tiró de las orejas a España en el año 2019 por la falta de inclusión en las escuelas y mucho nos tememos que lo va a seguir haciendo si las enmiendas no lo solucionan cuando entre en aplicación esta ley. Debemos tener en cuenta también que este aspecto de la ley está totalmente envenenado con la disyuntiva entre la escuela especial y la escuela ordinaria, ¿no? La educación especial, que nadie duda que debe seguir existiendo, incluso la propia ley lo acepta, está tomada por grandes grupos económicos y fondos de inversión que presionan con todos sus recursos para que siga teniendo el papel que tiene, manipulando en gran parte de los casos a la opinión pública al ser un tema tan sensible, ¿no? Principalmente en las televisiones y ganándose pues presentadores y actores que tienen entre sus familiares pues niños con discapacidad, ¿no? Quizás, y esta es mi opinión, quizás sería conveniente separar lo que es la educación especial de la inclusión a efectos de conseguir una ley lo más inclusiva posible, separarlo de las negociaciones o de los acuerdos que pueda haber en el Congreso, a fin de que este problema de la educación especial no influya y no dé al traste con lo que es realmente una ley que sea inclusiva, ¿no? En estos momentos la plataforma de redes ha emitido un manifiesto en el cual se pueden adherir todas las organizaciones, asociaciones y personas a tipo individual que quieran hacerlo, reclamando que sus enmiendas sean admitidas, ¿no? Os invitamos a todos a que firméis este manifiesto. En definitiva, no vamos a conseguir una ley inclusiva mientras no se legisle para todos en vez de para las mayorías. Hubo un tiempo en que no importaban los derechos ni la vida de la clase trabajadora, pero quisimos dignidad. Hubo un tiempo en que la infancia no tenía derechos, en que para proteger a niños y niñas del maltrato había que recurrir a leyes de protección animal.
pero quisimos amor. Hubo un tiempo en que el color de algunos seres humanos les convertía en propiedades de otros. Un tiempo en que la ley los discriminaba y segregaba. Pero quisimos libertad. Hubo un tiempo en que la mitad de la población no éramos consideradas personas. En que nuestro cuerpo, nuestra voluntad y nuestras decisiones no eran nuestras. Pero quisimos igualdad. Hubo un tiempo en que se podía abandonar, maltratar y eliminar impunemente a personas en situación de discapacidad. Pero quisimos humanidad. Hubo un tiempo en que por ser, querer y desear libremente, te encerraban en un armario, en un psiquiátrico o en una cárcel. Pero quisimos diversidad. Hubo un tiempo en que las escuelas segregaban al alumnado por su procedencia, etnia, clase social o capacidades. Un tiempo en que la ONU acusó a España de vulnerar grave y sistemáticamente el derecho a la educación de niñas y niños con discapacidad. Y ese tiempo es hoy. ¿Qué queremos? Educación inclusiva. Quererla es crearla. Sí, dice muy claramente lo que está pasando. Sí. Pero ¿quién lo hizo, Julián? Sabemos, Julio, sabemos. Pues no lo sabemos. Este vídeo ha circulado por redes y no sabemos la procedencia. No sé, yo lo pillé de ahí, pero que no sé, pensaba que era de alguna asociación, de algún grupo de estos. Yo no lo sé, hombre, alguien, desde luego, alguna organización tiene que haberlo hecho, ¿no? Pero la procedencia no la sabemos realmente. Pues bueno, pues no sé si queréis que tengamos algún tipo de tertulia, si tenéis alguna pregunta o algo al respecto. Yo te quería comentar, Julio, que cuando te estaba escuchando, que te hacías esa pregunta de por qué los políticos hacen estas cosas, y yo he estado años también en el tema, en el mundo de la enseñanza, y me ha tocado aprender muchas cosas, por desgracia. Y entonces estoy convencido de que en España va a ser dificilísimo que tengamos una ley de educación buena, porque hay demasiados intereses en juego. Hay demasiados intereses económicos, sobre todo, y de tipo político también, vamos. Pero sobre todo económicos. Y va a ser muy, 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 muy difícil que haya una ley. Ese fue uno de los problemas, porque Ángel Gabilondo, cuando estuvo en ministro de Educación, yo creo que fue la única vez en que una ley se hizo a partir con el compromiso de un montón de profesorado. Participaron cerca de 300.000 profesores en aquella legislación. Se había hecho un acuerdo ya incluso con el PP para aprobarlo en Cortes, y el día antes, no me acuerdo si fue o la Cospedal o la otra, la Soraya. La Soraya, dio el creo vuelco. Que fue Cospedal, sí. La Cospedal, y se volcó. Y entonces se dijo, así en los corrillos del entorno, se decía que precisamente había sido por el tema económico. Bueno, realmente lo que ellos sabían, lo que el PP sabía en ese momento, es que iban a ganar las elecciones, y en vez de aceptar una ley que ya estaba consensuada, pues dijeron no la firmamos y ya haremos lo que a nosotros nos parezca cuando estemos gobernando, que fue realmente lo que hicieron, ¿no? con la ley Wert. Es que hay muchísima... Estoy de acuerdo contigo, José María, que es muy difícil llegar a un consenso en este país con el tema de las leyes. Principalmente es un tema ideológico, ¿no? Porque ideológico, fíjate, en los contenidos más que en lo que es la ley en sí, ¿no? Porque es como si desconfiaran unos partidos de otros de que en el momento de que estés gobernando puedas crear unos contenidos que van a favorecer que los niños que en ese momento están en las escuelas vayan a pensar en el futuro de la manera que tú quieres, ¿no? Entonces esa guerra es importante. Pero en el caso de la inclusión, que es lo que yo trataba de decir, es un tema
transversal, porque la inclusión afecta desde a los niños más pobres a los más ricos, o de los que tienen discapacidad hasta los que no la tienen, no debería de haber ese problema ideológico, ¿no? Pero sí es verdad que se ha envenenado con el tema de la educación especial. La educación especial, por desgracia, porque ahí sí interviene el tema económico, está en manos de unos de unas empresas y de unos fondos de inversión que mueven muchísimo dinero y que lo que hacen, sobre todo en las comunidades que son afines a este tipo de cosas, como es la Comunidad de Madrid, es que absorben una cantidad de alumnado que en teoría no debería de estar en centros especiales, pero que para favorecer a esos colegios y a esos capitales que han invertido en esos colegios, pues trasladan el alumnado a esos centros, ¿no? Que después, lógicamente, los padres que quieren a sus hijos en centros ordinarios, pues protestan y dicen que no, que ellos quieren tener a sus hijos en centros normales, ¿no? Y por otra parte tenemos a otros padres que consideran que, o a otras familias que consideran que sus hijos están mejor en unos centros especiales, ¿no? Pues porque tienen unas discapacidades determinadas que creen que en un colegio ordinario sin recursos no van a tener las mismas posibilidades, no van a estar atendidos de la misma manera, ¿no? Entonces esa guerra es la que está impidiendo que haya una verdadera ley inclusiva, porque si no, no tiene no tiene otra explicación. No tiene otra explicación. Sí, es que hay mucha gente viviendo de la enseñanza y ganando mucho dinero con la enseñanza. Claro. Y luego la cuestión ideológica también. La lucha de clases está ahí de fondo también. Claro. Yo creo que hay una cosa también que indudablemente es la cuestión económica, eso está más claro que el agua, pero luego hay otra cosa que es que los políticos que lo aprueban hablan muchas veces con palabras que no tienen contenido, o sea, no saben de lo que están hablando. Hablan de discapacidad, hablan de inclusión, hablan de diversidad funcional, no saben el contenido de las palabras. Yo lo estoy viendo cuando me estoy reuniendo con políticos de que no saben qué es eso, o sea, no lo saben. Ellos hablan de mucho de... Entonces, ¿qué es lo que prima? Lo económico, porque lo otro no tiene importancia, porque no les vale para nada. Claro. Bueno, sabes, y de hecho, fíjate, Julián, creo que tú también te leíste las enmiendas o parte de ellas. Sí, sí, sí. Hay el grupo plural este ha recogido parte de las enmiendas que se habían presentado con el tema de la inclusión. Pues fíjate, es curioso que hay artículos en los que el mismo tema lo quieren enmendar, pero se olvidan de hacerlo en el resto de artículos en el cual se plantea el mismo problema. O sea, que lo hacen de una forma como mecánica, ¿no? Como a decir, a ver si podemos meter esto, pero no están considerando la ley en su conjunto, no están viendo globalmente la ley, no le dan sentido, ¿no? Porque son verbalismos, para ellos son verbalismos. Yo luego lo contaré eso, una anécdota de qué es verbalismo, de un problema de accesibilidad en una terraza, con una maceta, con un cactus y tal, con un político de aquí de mi barrio, y no ve el problema. Yo digo, viene por aquí un ciego, mira, ve, bueno, pero se aparta y ya está. O sea, no sabes de qué están hablando, ¿entiendes? O sea, hablan de eso, hablan de discapacidad, de inclusión, pero son palabras vacías. Y luego prima encima lo económico. Si no entiendes lo que tienes que hacer y te prima lo económico, está claro. O sea que eso es así. Pues bien, si no hay más preguntas, si queréis pasamos, no sé si tenéis alguna pregunta por ahí. ¿Más? Esto va a haber, ¿Qué nos queda para que se apruebe la ley, Julio? ¿Por dónde andamos? Pues en principio creo que en noviembre tienen pensado tener todas las ponencias terminadas, con lo cual después ya lo que tarde en tramitarse la ley, pero en noviembre lo que no se haga ahora en estos días ya no se va a poder hacer nada.
Y el tema es que, pues bueno, pues puede ser una ley que nos... Desde luego, para el tema de inclusión no le va a afectar absolutamente para nada. Va a seguir exactamente igual. No hay ningún cambio. Mal asunto. Pues nada. Una pregunta, ya que... ¿Y cómo crees, Julio, que podría cambiarse precisamente la ley para introducir el tema de la inclusión? Porque por lo que habéis comentado parece que es todo muy genérico, por los comentarios que habéis hecho. O sea, que es una ley generalista. Entonces, en una ley generalista, ¿cómo puedes introducir dentro de lo que es la normativa con artículos ese cambio? Pues mira, ahí, la ley habla del diseño universal de aprendizaje, el DUA, y habla de la accesibilidad universal. Entonces, en principio, lo único que habría que hacer es utilizar esos dos conceptos, si los conoces, claro, porque si es lo que dice Julián, que te suenan así y los metes ahí y tal, pues no hacemos nada. Pero si esos dos conceptos los utilizas en la argumentación de los diferentes artículos de la ley, posiblemente tengas una ley por lo menos mucho más inclusiva que la que hay actualmente. Mira, ahí el artículo 73 es prácticamente la clave de todo. El artículo 73 equipara o define la inclusión como incluir a las personas con discapacidad. Eso es un error fundamental, porque la inclusión no solamente tienes que incluir a las personas con discapacidad, tienes que incluir a todo el alumnado. Todo el alumnado tiene que ser incluido. Entonces, ese artículo arrastra todo el articulado de la ley. ¿Por qué? Porque entonces empieza a decir en todos sus apartados, desde primarias, eso y no sé cuánto, no sé qué, pues empieza a decir que tiene que hacer adaptaciones para el alumnado con necesidades educativas especiales, que al final son alumnos con discapacidad. Entonces, todo eso es lo que hace que la ley al final no sea inclusiva. Y el propio lenguaje que se utiliza en la ley se habla casi siempre en condicional. Se podrá, se hará, si claro. se puede. Entonces, claro, no es una ley, es una... Yo cuando me la leí estuve viendo era como una especie de consejos, ¿no? Bueno, pues se podrá tener esto y se podrá dotar de recursos y se dotará si es necesario. O sea, no es una ley contundente que diga, no, mire usted, esto hay que cumplirlo y esto es así. No es por eso que desconocen de lo que están hablando. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Antes, cuando se hacían los edificios, no se pensaba en las personas con unas determinadas necesidades. No vamos a hablar ya de discapacidad, porque puede ser que una persona no pueda, no tenga la movilidad suficiente porque ha tenido un accidente, ¿no? Claro. Entonces, se le hacía una adaptación para que esas personas pudieran acceder al edificio. Eso es, puedes considerarlo un tema integrador, ¿no? Tiene un concepto integrador. Claro, ahora mismo tú haces un edificio y a nadie se le ocurre pensar que ese edificio no tiene su ascensor, no tiene sus rampas, no es accesible, ¿no? ¿Por qué? Porque lo diseñas así. La diferencia está entre diseñar y adaptar. Entonces, esta ley, si tú te la lees, hace continuamente referencias a adaptar, adaptar, adaptar. Vamos a adaptar para estos niños, vamos a adaptar para los otros, ahora adaptamos para los que tienen muchas capacidades, ahora adaptamos para los que tienen necesidades educativas especiales, ahora adaptamos para los que son discapacitados, ahora adaptamos para los gorditos y ahora adaptamos para los que tienen el cerebro más cortito, ¿no? Es todo adaptaciones. No hay un diseño global desde el principio que englobe, que aglutine a todos, en los que todos puedan entrar. Y ese es el problema fundamental. Es que vivimos en una época, hace poco, no me acuerdo qué locutor lo decía, ¿no? En el que vivimos en bueno, ya veremos. O sea, hoy hay que sacar, y lo estamos viviendo, vamos, ahora mismo con el COVID, con la Comunidad de Madrid y tal, tú saca una ley, saca un decreto y tal, y ya veremos. Luego solucionamos. Y eso es lo que en esos parámetros son los que nos desenvolvemos.
Bueno, Y- pues sí, perdona. Sí, mira, Bernabé, perdona, era Sí. para puntualizar lo que estáis comentando, que yo sí creo que a la hora de, vamos, María Jesús lo sabrá, ser arquitecta, creo, ¿no? Sí que sigue habiendo muchísimas dificultades con respecto a la inclusión también a la hora de edificios y de... O sea, yo creo que la inclusión hay muchísimos problemas actualmente en los diversos campos, en el de los edificios y en los demás que puedas encontrarte. O sea. Sí, además, precisamente en el recorrido que hicimos por el Mau Calderón, visitamos con las AMPAs los colegios, el Tomás Bretón, el Gran Capitán y en concreto el Instituto Gran Capitán, pues no tiene escaleras, no tiene ascensor. Hicieron una modificación y se quedó el presupuesto a medias y han hecho el foso. Tiene escaleras, pero desde para entrar a la primera puerta y a cualquier edificio, ¿no? Entonces, el ejemplo, la similitud es buena, porque entiendo entonces que la ley está hecha con una mentalidad pues obsoleta, Claro. obsoleta, porque además es que los objetivos de desarrollo sostenible, en el vídeo se mencionaba la ONU, los ODS, la parte de inclusividad es transversal en los 17 objetivos y es como un elemento clave. Entonces, hay que cambiar la mentalidad. Y por lo que has comentado, pues la ley entonces habría que no hacer copia de artículos de leyes pasadas, sino pensarlo de otra forma y centrarse más en, no sé si se centra en los programas educativos, entonces verlos de forma inclusiva, es que la educación es la educación. Es como dar una base a una persona para que sea crítica, algo más general, ¿no? Y luego ya, bueno, los edificios donde se va a dar esa educación se supone que por su parte serán accesibles y propiciarán que haya inclusividad, que efectivamente no existen edificios, muchos colegios que no lo son. Pero lo que es la ley de educación no se menciona a los edificios existentes, sino entiendo Claro, yo bueno, es que eso básicamente es un símil, ¿no? Porque cuando la ley se refiere a adaptaciones, no se refiere exactamente a las adaptaciones de edificios, que también, a la accesibilidad universal y demás, pero se refiere a las adaptaciones del currículum, por ejemplo, ¿no? O sea, adaptar el currículum a unas personas a otros. En vez de tú hacer un currículum en el que caben todos y que después cada uno utiliza la parte que necesita o hasta donde necesita, pues no, hacemos un currículum para la mayoría y cuando vengan alumnado diferente, se lo adaptamos. Le ponemos aquí la rampita que nos interese, ¿no? O que le interese o que le convenga. Ese es el error de la ley. De hecho, la ley además cuando la presentaron, es la LOE más las modificaciones que se han hecho. O sea, tú ahora mismo te metes en la página web de educación y te aparece el proyecto de ley tal cual. O sea, LOE más modificaciones y tal. Y el total da la LONLOE, que es como la han llamado. Pero la base es antigua, no han diseñado nada nuevo, es algo adaptado, o sea, de base ya es un error. Pero fíjate, un ejemplo, o pongo otro ejemplo para que veáis lo que decíamos antes de la importancia que tiene. Y María Jesús, esto se lo conoce mejor porque es de su ámbito. Si alguien presenta una obra, lo sacan, la aplica, sacan tal, y se presenta el proyecto, ¿no? Y en el proyecto viene grifería de níquel, referencia 62, número tal de serie, número esos cuantos, tiene que especificar en el proyecto todo lo que se va a hacer. Y al final pone, y cumplirá las leyes de accesibilidad. Ya está, ya hemos terminado. Ahí no se pone, no se especifica lo que hay que cumplir. No, se cumplirá la ley de accesibilidad y ya está.
Y así van todos los proyectos de obra. Y se quedan tan a gusto. El que más pone las 4 UNES que hay para cumplir. Pero ya está, no se especifica más. Si hay una escalera no se dice. Si hay ¿cómo va a hacer usted la rampa? No, ya tiene que cumplir la normativa. ¿Entiendes? O sea que por eso da una idea del tema de concienciación que ya veremos y ya lo adaptaremos. Perdonadme, yo quería haceros una consulta desde mi ignorancia en toda esta temática, pero en cualquier caso yo considero que todas estas normas, todas estas leyes, todas estas acciones que se están llevando para todas las cuestiones que estáis planteando, considero que es imprescindible contar con las asociaciones o con personas de preparación alta para que puedan hablar de las características que cada discapacidad o cada situación especial pueda presentar, ¿no? ¿O lo hacen directamente desde el punto de vista político y tira para adelante? A ver, evidentemente ellos tienen sus equipos con los cuales trabajan, ¿no? Pero al final el tema se reduce a una negociación, básicamente, y es así, es negociación. Porque las fuerzas que hay ahora mismo en el gobierno, o sea, en el Parlamento, hacen muy difícil llegar a acuerdos y mucho menos a consensos, ¿no? En la última reunión que hemos tenido en la plataforma de redes con los diputados de la Comisión de Educación, pues te dicen que tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Al final te lo siguen diciendo y te lo dicen a la cara, ¿no? Dice, es que lo que tenemos es lo que hay, no hay más. Es decir, es más importante ahora para ellos, con las fuerzas que hay, el tirar la LOTSE se llamaba, ¿no? La anterior ley, tumbarla, más importante eso, y aunque sea con una ley que no satisfaga a todo el mundo, que dejar esa ley, ¿no? Entonces, con esta mentalidad que puede estar muy bien, porque la LOTSE tenía muchos defectos, pues tenemos lo que tenemos, o sea, o vamos a tener lo que vamos a tener, pero no vamos a tener algo nuevo, no vamos a tener algo diseñado, no vamos a tener algo ya, pero si me permites, ahí yo entiendo un poco la pregunta directa de Jorge. El otro día lo observamos nosotros cuando fui con María Jesús a ese recorrido por todo el tema del Mau Calderón. Son aceras nuevas, todo y los institutos estos y demás, pues los técnicos del ayuntamiento lo tenían muy claro. Es decir, nosotros tenemos esta instrucción, resulta que el ciego que vaya por esta acera tiene que ir pegadito a la pared, pero ellos tienen esa normativa, les han dado. Pero bueno, ¿quién te ha dicho eso? Porque si en esta pared hay un saliente, te lo clavas porque el bastón no lo va a detectar. Ah, pues es verdad. No, es que nosotros nos hacemos casos de A, ¿no? En este caso del CERMI. Entonces ellos, claro, actúan con arreglo a unas instrucciones que ya tienen del CERMI, y eso no es ninguna norma ni ninguna ley. Es decir, el ciego no tiene por qué ir pegado a la tapia de un edificio. Entonces, y ahora que se está haciendo todo eso nuevo, pues pasaba lo mismo. Había que hacer un itinerario esquivando farolas y árboles que no estaban alineados en una acera muy ancha, y no querían poner, en principio, porque la norma no se lo permitía, no podían poner un camino podotáctil porque creo que lo establecido son 80 centímetros. Y le decíamos, vamos a ver, a mí me lo pones con 30 centímetros y vamos, voy que ardo. No, pero es que la normativa, digo, pues chicos, pues vosotros veréis. Entonces, o una de dos, o hacemos caso a la normativa y no se pone y no podemos caminar en condiciones, o lo hacéis estrecho, ¿no? Y que además eso. Cada uno, supongo que a lo que te refieres es que cada quien nos mueve, o sea, cada quien, somos diferentes y nos movemos diferentes, entonces
y no todos los ciegos se mueven iguales. Y... No, pero ante eso hay una norma, que dice, pero en este caso la norma no es que tú vayas pegado al tabique, ¿no? Hombre, se supone que por la acera tienes que tener un ancho suficiente, puedes caminar y si hay una indicación que la puedes detectar con el bastón, pues lo haces. Pero en este caso concreto, que había que hacer un zigzag durante unos cuantos metros, María Jesús ahí lo vio, pues yo no sé al final en qué han quedado con eso, María Jesús, por cierto. Pues el problema estaba justo en la acera de Paseo Melancólicos, delante del Colegio Gran Capitán. Sí. Porque ahí, al hacer todo eso, lo están urbanizando y lo están pavimentando de nuevo. Y lo que han hecho en esa acera es que los alcorques los han levantado con 10 centímetros, forrándolo, mientras que en Paseo de los Pontones los alcorques están enrasados. Y el problema ahí es que los árboles están en mitad de la acera que existían. Entonces queda a un lado 1 metro junto a la fachada del colegio y al otro lado del alcorque es donde queda 1,80 m, para que eso fuera un itinerario peatonal accesible, que sería 1,80 m de ancho con 2,20 m de alto. Y el problema es que las farolas nuevas las han puesto precisamente en el exterior. Entonces, si vas por el exterior, pues te chocas con la farola. Y aparte, justo delante del colegio, pues han puesto al lado del donde está el semáforo y el paso de peatones, los 2 armarios nuevos de control de semáforo, ¿no?, con otro. Entonces, bueno, el problema es que hay allí... Pero es que entonces queda clarísimo que realmente se hace en base a normas, no en base a necesidades, porque realmente ahí no, las gentes que podamos precisar determinadas cuestiones no se nos tienen en cuenta. Resulta que 180 en la parte externa, según te he entendido, María Jesús, y 80 pegado a la pared. Para una persona que no ve es mucho más fácil tener una referencia de una pared que no de forma auditiva y por un lugar más amplio, esquivando encima farolas que se han puesto en medio. O sea, ya, Jorge, pero fijaros una cosa, perdón. Pero eso es complicado por una razón, Jorge, porque si tú conoces, perfectamente puedes pegar a la pared, pero pegar a la pared no te garantiza que no puede ser un sistema. No, que puede haber un saliente, sí, o puede haber cualquier obstáculo. Es decir, que eso no puede ser una norma. No digo que sea una norma. Una cosa, que es que la norma te dice que tiene que haber 1,5 m en los casos más extremos, tal. Fijaros una cosa muy curiosa. El presupuesto que supone el hacer esa acera, el presupuesto que supone toda esa obra, ¿vale? No es posible coger ese árbol y modificarle, hacer un trasplante de árbol. Eso no entra. Ese es el problema. Eso los árboles no se pueden tocar. No, perdón, con excepcionalmente sí. Si tú haces el requerimiento, se hace argumentas lo que hay, el ayuntamiento te puede dar permiso a que se traslade. Ha habido problemas sobre eso, Jorge. Se ha hecho en muchos sitios. Ya, pero... Entonces, ahora, eso sí, eso conlleva un gasto. En la reunión en concreto, les dije eso, digo, mover los árboles y tal. Y de hecho pusieron un alcorque que estaba vacío y que enseguida les dije que lo quitaran, porque estaba delante del colegio y al lado del paso de peatones y al lado de los armarios. Y ese sí lo quitaron. Pero los armarios dijeron, o sea, los árboles, que los árboles son intocables, porque, o sea, están protegidos. Sí, eso me parece bien, pero hay excepciones porque se han hecho. ¿Por qué se han hecho esas excepciones? Pues porque hay una legislación que lo permite. Que no se quiere porque es un gasto más grande y lo va a asumir el ayuntamiento, pues no te va a dar esa excepción, lógicamente. No, pero si a veces, Julián, quitar un árbol cuesta menos trabajo que hacer un montón de historias. Lo que pasa que, efectivamente, ahí están los ecologistas, por un lado, que no quieren. Eso es una pelea interna que hay ahora mismo también sobre ese tipo de historias. No creas que es tan fácil eso. Pero bueno, nos hemos pasado de educación a esto, que ya sigues tú, Julián, con el tema de accesibilidad, ¿no? Yo sigo. El tema de accesibilidad que tenía planteado era a raíz de todo el decreto que sacaron sobre el tema de terrazas, ir sacando una serie de
de aspectos que hemos estado viendo en diferentes sitios y ir planteándolos, ¿no? El decreto de terrazas se saltó la normativa y el ya veremos, como hemos dicho antes, luego haremos lo que haga falta, y dio un permiso para poner las terrazas, sacarlas a la calle e incluso ponerlos en la línea de fachada. Y eso fue lo que se hizo. En principio se puso la gran mayoría en línea de fachadas. Cuando ya se dio mucho la lata, se mandaron los escritos y se dieron cuenta de que eso era un error. Y los han pasado en muchos sitios, no en todos, a la parte de la calzada. Han utilizado zonas de aparcamiento para poder poner esa. Pero los elementos auxiliares de los bares, que llaman en la ley, siguen estando en su sitio. Han dejado pues, el carrito del menú, o sea, el carrito del gin, los cubiertos, el menú, todo eso ha seguido ahí. Y eso no se quita, porque ya no es la terraza. Esos son los elementos famosos auxiliares. Entonces, ante todo esto, se planteó una serie de visitas que estuvimos haciendo por diferentes barrios. Claro, nos hemos dado cuenta que por un lado tenemos las bicicletas que salieron en su día, siguen estando por medio de la calle. Es verdad que se ha conseguido que no circulen por las aceras, por lo menos, pero las bicicletas siguen estando en las aceras. Aceras de 6 metros, de 5, de 4, de 3 o de 1. Se salió el tema de los patinetes también. Y el ayuntamiento lo último que ha hecho ha sido, para dar un poco más calentar un poco más el ambiente, es sacar una de Bicimat, igual que los de Bicimat, 4.000 bicicletas, pero estas sin anclaje. O sea, se ha protestado de las que no se tienen sitio para aparcar y el ayuntamiento saca otras 4.000 sin anclaje. Por eso mismo, porque ya solucionarán. Entonces, se habló con gente concretamente nosotros, con la gente del distrito, y todos te dicen lo mismo. Eso no nos pertenece a nosotros, eso es de otro ámbito, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que hemos hecho ha sido, en uno de los barrios del distrito de Salamanca, concretamente en el de la Guindalera, estuvimos viendo por qué sí se han hecho obras sobre arreglo de calzada, zonas peatonales y ensanches de acera. Entonces nos dimos una vuelta por estos sitios para ir sacando una serie de problemas que iban sacando. En principio lo que vimos es que incluso en las calles que habían sacado, que habían arreglado, por ejemplo, el tema de Alcorques estaba sin solucionar. Estaban todos con el hueco y sin enrasar. No había, en algunos que había entrantes, ya que se ha hecho nuevo, pues no había una línea de fachada con indicadores de los podotáctiles para indicar que la acera sigue por el otro lado, que eso es un ensanchamiento. Nos hemos encontrado, lógicamente se han puesto volardos en la parte nueva, volardos de los de 30 centímetros sin cumplir la normativa. Hemos encontrado en que en muchas de las calles que han arreglado, las han hecho en un único nivel. Han hecho la acera y la calzada en el mismo nivel, pero sin una diferenciación. No hay diferenciación entre uno y otro. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegas a los cruces, por ejemplo, hay varios cruces los que han hecho que no han puesto en el cruce ni las señales podotáctiles para saber que vas a llegar a un cruce de una calle que sí tiene tráfico, con lo cual la persona ciega o la persona que tiene problemas de visión se puede encontrar en medio de la calle tranquilamente sin haber encontrado ningún tipo de textura que le diga que está en una calle, ¿vale? Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que incluso en las nuevas, en la vieja ya estaba, el tema de la iluminación no se contempla. La iluminación, sobre todo de los cruces, no se contempla. Han puesto, no sé por qué, en las esquinas, o en las zonas de esquina, no se ponen farolas. Siempre se ponen un poco más para adentro de las calles. Con lo cual, los pasos de peatones, y en este caso los cruces de peatonales incluso, pero vamos, en los pasos de peatones se puede ver. No hay la luz suficiente que está estipulado en la normativa. Los famosos 20 lumen esos de los cruces, o sea, de iluminación, no están puestos. Lógicamente, no se han tenido en cuenta todas las medidas antropométricas del uso de los peatones en las aceras, en el cual, si nos fijamos un poco, hay aspectos, y eso también no es normativa, pero sí está, incluso en el Colegio de Arquitectos tienen fichas sobre ellos, de las medidas famosas esas antropométricas, en el cual una persona que va con el carrito de niño y lleva un niño al lado, está estipulado que requiere de 1,65 a 1,70
de anchura para entrar, ¿no? Bueno, pues eso, en las nuevas, y siendo peatonales, no digo ya en las que la acera miden 80 centímetros o 70, sino en las nuevas, tampoco se ha tenido en cuenta. Y han puesto los árboles nuevos en la distancia que han querido. O sea, no han respetado ni el famoso 1,50 de todos ellos. Ha habido varios sitios en rampas de entrada de garajes que las han hecho no en las de único nivel, sino en las que están arreglados para hacerlas más anchas las aceras, bueno, que tienen unos desniveles tremendos. No han respetado el vado, que tiene unos grados de pérdida y de subida para que no pueda nadie. Claro, hay algunos sitios que están prácticamente en 45 grados, ¿no? Todo esto son obras que se están realizando, y muchas de ellas ya se han realizado. Y luego hemos estado viendo también en la parte de la señalética. La señalética resulta que se ponen los carteles incluso los del nombre de la calle. Se ponen en unos sitios que hoy precisamente he estado en Moncloa en urbanismo, que me han mandado a Moncloa para ver si podían dar la legislación, y bueno, mandan unos apuntes porque está a una altura y con unos tamaños difícil de ver. Si a eso le añadimos que no hay iluminación en las esquinas, nunca sabes en qué calle está porque no se ve. Vamos, no se ve incluso viendo muy normalito, o sea, por la altura, por tamaño y por iluminación. Entonces, ante todo esto, lo que nosotros estamos haciendo en el Distrito de Salamanca, en la Mesa de Diversidad Funcional y en la de mayores, precisamente es, bueno, pues que se dote que haya una inspección y que haya unos informes previos, o sea, en las contratas que os decía antes, que igual que se especifica el número de referencia y el tipo de cemento, el no sé qué, la composición, bien, pues que se pongan las normas de accesibilidad o sea, la legislación de accesibilidad que tienen que cumplir, pero especificándola, no diciendo, oiga, que cumplan la accesibilidad. ¿No van a hacer caso? Pues imagino que no, porque como resulta que los foros locales son de antes y ahora manda el PP, pues nos van a decir que no a todo lo que digan. Pero bueno, seguiremos dando la lata en otros ámbitos con el fin de que esa legislación de alguna forma se compruebe y aparezca. Imagino que eso va mucho más arriba, tendrá que ir a una ley y tal, pero yo no sé si realmente, y estamos intentando ver, si igual que especifican, como os digo, las partes de las características del resto, no deberían también especificar, pero tal como está la ley ahora, qué aspectos de accesibilidad tiene que cubrir esa obra que van a realizar. Eso quizá María Jesús nos lo sepa contar si es que hay algo de especificación. Yo los que he visto hasta ahora, y me han dado unos cuantos contratos de los que han dado por aquí en el barrio de las obras, simplemente pone eso, cumplir las normas de accesibilidad, y alguno como mucho pone UNE 224 o la UEU o no sé qué de seguridad, esas sí las suelen poner, pero con el nombre, tampoco lo que van a hacer del Colegio de Arquitectos. Entonces, un poco ese es el tema que tenemos ahora mismo a nivel de urbanística. Hay un montón aprovechando ya el tema de las terrazas, hay un montón de comercios que lo que han hecho ha sido aprovechar a río revuelto ganancia de pescadores. Entonces han sacado, no solamente sacan lo que decía antes, el carrito de los cubiertos para la terraza o la propia terraza, sino pues que te pueden sacar pues un maniquí, te pueden sacar la señora, los de la fruta, esos tatitos, en las tiendas de los chinos ahora sacan todas las flores al sol, todos los tiestos, los sacan al flor y colocan allí 1 metro de acera con los diferentes macetas. Y están arreglando, yo decía, hoy en la calle Serrano, lo contaba eso, han puesto una maceta, la maceta mide con 1,20 metro de altura, y lo que tiene sembrado esa maceta son unos cactus. Pero cactus de estos grandes del oeste, que son enormes, que como tropieces, no solamente tropiezas en esta, sino que como te vayas para adelante, te pegas contra el cactus. Sí. Quedan clavadas las espinas. Sí. No, claro, te lo clavas. Pero cállate, yo he agarrado y según lo vi, llamé a la policía municipal, ¿no? Dijo, oiga, mire usted, bueno, y puse un anuncio en la aplicación esa que hay de avisos. Y ahí te dice si es urgente o si no es urgente. Y dijo, pues esto es urgente, joder, se va a pegar. Bueno, ya lo urgente. Si es urgente, llame usted a la policía. Bueno, pues llamé a la policía municipal y le dije, mire usted, en la calle Serrano, número 82, han puesto unas macetas, le conté la historia.
y además se lo dice, oye, por una parte está prohibido poner elementos auxiliares en la línea de fachadas y por otra, hombre, y usted, bien que pongan no sé, un poto, hombre, un cactus y tal, ¿y usted cree que es peligroso? ¿Y usted qué cree? Si una persona ciega va y tropieza, bueno, pues todavía hemos tenido nuestra cosa, ¿no? Bueno, no se preocupe que ahora mismo se soluciona. Bueno, pues esto era, cuando yo llamaba, debían ser las 9:30 de la mañana o las 10. A la vuelta que venía de lo de urbanismo de Moncloa, 1:30, 2, yo voy a darme una vuelta por Serrano. Me imagino que en 6 o 7 horas ya les ha dado tiempo. Allí sí, han crecido los cactus. Todo el tiempo que hemos estado, y allí siguen los cactus. Eso, he mandado también la denuncia a la oficina de seguimiento, seguridad y no sé qué, que tienen los propios distritos. Bueno, eso ni han contestado, claro. O sea que, y un poco el tema de la accesibilidad que tenemos. Sí, hay una cosa muy curiosa, porque han puesto también un tema han puesto varias fuentes, ¿no?, de estas de agua. Lógicamente inaccesibles. Una persona en silla de ruedas no puede ver agua. Porque como no es el chorro muy grande y caiga para su lado, es imposible. Porque no. Y hay una serie de fuentes que son accesibles, se pueden poner. Bueno, pues en calles nuevas están poniendo ese tipo de señales. El ayuntamiento, otra cosa que me acuerdo ahora, venía anecdótico, cuando empezó todo lo del COVID, puso una serie de carteles en letra, con texto, en las fuentes, diciendo poco menos que prohibido beber y tal agua que no, pues está mal o no sé, que no se beba agua. Bueno, letra. Y dije, vamos a ver, y si hay un chaval pequeño, por ejemplo, lo pusieron en el Retiro. Entonces, en el Retiro había fuentes de esas, y si viene un niño y no sabe leer, agarra, da y bebe. No pueden poner un cartelito, o sea, un icono de prohibido beber, con una cruz, un niño bebiendo, algo, una señalética que existe, que la tienen los de la SAC, porque hay una señalética que está aprobada prácticamente a nivel universal. No sé, utilizan lo que es la lectura fácil, eso no existe tampoco en el ayuntamiento. Si es verdad, claro, que todo esto son normativas y no legislación, porque siempre vamos detrás de la evolución. Entonces siempre la legislación va unos cuantos años detrás y además no corre para solucionar. Y un poco ese es el tema que hemos estado trabajando a nivel de accesibilidad. Luego, yo tenía la solución, ya lo hemos comentado más de una vez, te tropiezas como aquella vez que nos tropezamos, o sea que me tropecé con aquel maniquí. Sí, yo me lo echo al hombro porque es de cartón y me la llevo y sin problemas. O sea, esto pues mire, es que pensaba que estaba aquí fuera y hombre, todo lo que hay fuera, pues entiendo que no sirve, ¿no? Y por eso me lo llevo. Ahí no te pueden decir nada. No, hombre, no, sí, ya, pero siempre detrás de ti, pero nada más. No, que siempre te queda la cosa que el que tiene que discutir es el que lo sufre. O sea, ya que encima va a ir el señor y te va a echar la broma porque le has tirado el texto o te has cargado el maniquí. Oiga, se ha cargado usted el maniquí. Oye, pues nada, pues ponga otro, ¿y qué vamos a hacer? Cuando hicieron la Gran Vía, desde Incluye denunciamos esto que decías tú de Julián, de que está al mismo, las calles que cruzan la Gran Vía están al mismo nivel que la acera. Sí, sí. Y entonces pusimos la denuncia, le mandamos una carta, entonces era Carmena, todavía la alcaldesa, y nos contestaron muy amablemente diciendo que bueno, que sí, que lo habían mirado y que cumplía con todas las normativas, con lo cual pues lo que decíamos antes, si la normativa no satisface al cliente es igual, la normativa es la que manda. Hay una normativa sobre los baldosines estos podotáctiles, de los cruces, lo que ponen los cruces y estos de los botoncitos, ¿no? Bueno, yo tengo ya hecho, porque estamos haciendo también un estudio del tema, tengo 8 losetas totalmente diferentes, y de las 8 tan solo una cumple la normativa. Las hay desde las que no se notan, porque han hecho unos círculos muy grandes y entonces no hay cambio de textura, hasta las que vas andando y se te pinchan. O sea, es que te pinchas con ellos. Aquí en la calle Serrano han puesto de esos que te pinchas. Yo he estado observando y incluso tengo un vídeo que estamos haciendo de gente que cuando llega a la zona, a la franja que hay de señalización, para que sepas que hay un semáforo ahí, la gente lo bordea. O sea, no pasan por ahí, lo bordean, porque es que pincha, es que los pivotes que han puesto no cumplen. O sea, tienen que ser lo que hay que ver, Julián,
¿Qué empresa es la que hace eso y quién se lleva todo ese Tiene que ser dinero? muchas empresas, porque Hombre, es que está en muchos ya, sitios. ya, pues, 8 losetas tengo. pero yo ese registradas. es el negocio que ahora mismo hay en todo el tema. Lo que pasó con los semáforos, pues ¿qué ha pasado con los semáforos? Exactamente igual, está en manos de muchas empresas subcontratadas y no hay Dios que se aclare con el tema ese. Por Pero cierto, el problema no es de las empresas, Berna. El problema no, es de que no hay una supervisión posterior de esa obra. que sí que la hay, Julián. Lo que pasa que el untar, a quien se unte o no se unte, es la diferencia. Bueno, si eso está... A ver, Sí, no, que está claro. Si eso está hay claro, de todo. ¿entiendes? Claro, Y además, yo pongo aquí unos semáforos, que en vez de ser un canario es un jilguero. ¡Ay, qué bien, qué bonito! Nada, pues mi hija desde la terraza venga, a tomar por saco. Lo que decíamos el otro día, déjame de tanto jilguero, de tanto canario y pon un poco lo que existe en Europa, el tic-tac, que no molesta a los vecinos, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no lo ponen? Se lo he preguntado a Miguel Ángel, pero claro, debe ser muy largo porque y no se lo han leído. Pero eso, ¿por qué? Porque hay muchísimos intereses. Pero en esto concretamente de los botones, es que si, lo que os decía antes, si en el proyecto de obra viene que tiene que tener unas losetas, que tiene el círculo, tanto la separación, tanto, a lo mejor el que va a vigilarlo luego, o tiene que supervisarlo, lo mira. Ahora, si pone cumplirá las medidas de accesibilidad y el que va a supervisarlo no tiene mucha idea del tema, él ve que hay unos pivotes y dice, pues mira, cumple, anda que no se nota. Llegas y te pinchas ahí, ¿cómo que se nota? Joder, claro, pero... Poco contento que estoy. Pero ¿quién hace esas losetas? Alguien se está... Y si lo hacen bien, no vamos mal. El problema es cuando hay una columna en medio y les da igual y te ponen el pase por ahí. De esas todas las que quieras tenemos. O sea, pues nada, que chicos, vamos a poner, Jorge, hablas un poco, si os parece, vamos, porque es que para no, que esto da para todo lo que queramos de tiempo, pero... En cualquier caso, tendréis que estar conmigo, lógicamente, en que realmente lo que menos importa aquí son las necesidades que las personas con cuestiones especiales podamos tener. Aquí lo que prima son los intereses de las empresas, como apuntaba don Bernabé, la insignia y el sacar pecho del político de turno, etcétera, etcétera. Pero esto no solo en cuanto a la accesibilidad, sino incluso a la propia educación. El pretender llevar a cabo, yo entiendo, cuestiones tan importantes como las de educación y accesibilidad, sin contar con los propios interesados, los propios Quieto. Pues esas... Te mueves mucho, Jorge. No me muevo, estoy sentado. Pues se te va y se te viene. Se te va la onda. Lo que pasa es que me ha indicado que está la batería baja. Pues entonces, Jorge, pero bueno, presenta un poco el vídeo que viene a continuación antes de que se acabe la batería. Bien, pues aprovechando la batería o el poquito que queda, yo creo que estamos en un momento también donde por cuestiones del cumplimiento de edad de unas cuestiones y otras, pues recientemente el Club de Fútbol Osasuna, que es el equipo de primera división de Pamplona, de Navarra, pues ha cumplido su primer centenario. Sabéis que cuando este tipo de acontecimientos ocurren en este tipo de asociaciones, pues siempre se tiene un detalle conmemorando los 100 años de existencia, como ocurrió en el Real Madrid, y el himno del centenario lo ha hecho Plácido Domingo, el himno del Sevilla y lo hizo el Arrebato. Son dos himnos francamente maravillosos y como no podía ser menos, pues el Club de Pamplona, el Club Osasuna, pues también ha querido hacer su himno y en esta ocasión ha contado con alguien que está muy allegado a nosotros, un cantante que por las circunstancias X no se sabe todavía por qué no ha tenido más éxito, porque realmente interpretación y voz le sobran, pero en cualquier caso es una figura y para nosotros es un amigo y es un hermano. Él es Serafín Zubiri y el himno que se ha marcado para los Osasuna es realmente espléndido, como vais a poder comprobar.
guarnición. Roja mi sangre y mi blusa, azul mi pantalón. Una manera de hacer de esta vida una loca pasión. Una bufanda anudada fuerte al corazón. Por eso yo, por eso tú, y seguiré hasta el día en que esta es la voz de una afición hasta el final. Osasuna, vagos del barro y el tiento en el viejo San Juan, héroes de los sentimientos de todo el Sadar. 11 rojillos dejándose el alma y la piel por ganar. 100 años llenos de orgullo, emoción y unidad. Por eso yo, por eso tú, y seguiré hasta el día en que esta es la voz de una afición hasta el final. Osasuna, en la derrota o el triunfo estaré a tu lado donde necesites, yo iré. Este partido jugamos los dos, esta historia de amor es un pacto de vida, una unión sin condición. Ahí va su envío del corte, balón pasado, puede buscar el esta es la voz de una afición hasta el final. Osasuna, vete a Aurrera. Osasuna, hasta el final. Osasuna. Pues nada, al final de lo que pensábamos que iba a ser media hora, ¿no? Pues se ha alargado lo suyo.